Hola, soy Joe Mantegna. Era un imperio magnífico, donde los emperadores esgrimían el poder supremo. Hombres famosos como Augusto, Calígula, Claudio y Nerón regentaron una civilización antigua plena de poder y gloria, un mundo de sibaritismo, drama y libertinaje. Acompáñennos a descubrir las vidas públicas y privadas de estos emperadores. Hoy nos enorgullece presentarles la era de los emperadores. La era de los emperadores. El comienzo del Imperio Romano llegó a simbolizar el fino arte de gobernar y produjo líderes memorables como Pompeyo el Grande, Julio César y Marco Antonio. Pero para el año 31 a.C., el gobierno de la República, que existía desde hacía casi 5 siglos, había sido desmantelado. Eran los albores de una era dorada. En vez de distribuir el gobierno entre 2 consejos, como se había hecho en el pasado, el poder supremo ahora estaba depositado en las manos de un solo hombre, conocido como César Augusto. César Augusto, hijo de un dios, establecerá la era dorada en Latrio sobre campos que solían ser del dominio de Satán. Virgilio. En el año 27 a.C., Cayo Julio Octavio, mejor conocido como Octavio, se convertiría en el líder más célebre del imperio. Nacido en el 63 a.C., Octavio se había criado dentro de una familia aristocrática italiana. Era un joven mimado y enfermizo, quien para compensar sus debilidades físicas se había dedicado a estudiar literatura y a dominar la oratoria. En el año 44 a.C., el tío abuelo de Octavio, el dictador romano Julio César, fue asesinado. César siempre le había tenido aprecio al joven y vivaz Octavio, y dado que no tenía herederos legítimos, en su testamento César póstumamente adoptó a Octavio y le legó sus propiedades. En contra de los deseos de sus padres, Octavio viajó a Roma a reclamar la herencia de César y su nombre. Una vez en Roma, Octavio encontró resistencia por parte de Marco Antonio, el antiguo gobernador de César, quien opinaba que el descarado adolescente no era digno de la herencia. Tú, muchacho, que le debes todo a un nombre, Marco Antonio. Caesar's death and Caesar's legacy were a hot political item, and for a young man of 19 with, as Mark Antony said, nothing but a name, it took considerable courage to come to Rome. He was called Caesar Octavianus. The magic of that name gave him great power over Caesar's veterans. Bajo la República Romana, Octaviano no podía heredar la antigua posición de César en Roma, pero como heredero consanguíneo, Octaviano estableció la influencia detrás del nombre de César para establecer una base de poder en Roma. Durante los siguientes 17 años, creó un ejército y derrotó a su rival Marco Antonio, quien más tarde se suicidaría. Después de años de una sangrienta guerra civil, Octaviano había restaurado la paz y el orden en el imperio. El pueblo romano recompensó a Octaviano con un nuevo título, Augusto, que significaba semidivino. Con el nuevo título llegaron otros cambios. The change between Octavian and Augustus is a very, very important one. It's partly a matter of maturity. And so from this almost youthful image of Octavian, we move to a stern, mature, deliberately manly image of Augustus. Central, I think, to Augustus's legitimacy of his regime was the idea that Rome, in some senses, had been returned to a golden age, an age before sin. Augusto se convirtió en el primero de una larga sucesión de emperadores que regiría el Imperio Romano durante los próximos 500 años. Ahora era el gobernante exclusivo del mundo del Mediterráneo, el cual estaba compuesto por Italia, Egipto, Siria, España, Galia y porciones de Asia Menor.
Estableciéndose en un cargo en el cual permanecería toda su vida, a Augusto se le dio el derecho de nombrar a los gobernadores de las provincias, proponer leyes, presidir las ceremonias públicas y controlar el Senado. Durante los años del Imperio de la República, el Senado regía las políticas. Ahora, bajo un gobierno imperial, el Senado fue despojado de sus poderes anteriores. Ahora solo estaba reducido a manejar la tesorería del imperio. El pueblo de Roma acordó unánimemente que yo fuese escogido supervisor de las leyes y la moral, sin ningún colega y con todos los poderes. Augusto. Quizás Julio César fue el comandante militar romano más grande que haya existido, pero su hijo adoptivo se convertiría en el mejor político de Roma. Augusto era un hombre educado, con un agudo sentido del humor, que sabía cómo manejar al Senado. Al contrario de Julio César, Augusto era frugal y no le daba ninguna importancia a su apariencia física. Le importaba tan poco su peinado que hacía trabajar deprisa a varios barberos al mismo tiempo. En cuanto a su barba, hoy se la hacía recortar, mañana se la rasuraba, mientras al mismo tiempo escribía o leía algo. Suetonio. Augusto no era un líder militar. Le daba poca importancia a las políticas exteriores, pero le preocupaban más los asuntos locales, sobre todo la Pax Romana, la política de mantener un imperio pacífico. Al comienzo de su reino, en el año 27 a.C., la población de todo el imperio había aumentado a millones. One of the great strengths of the Roman Empire is Roman citizenship. Unlike other empires or other societies, Romans are very inclusive in offering citizenship to newly conquered provinces, newly conquered peoples. Citizenship made the Roman Empire a kind of melting pot. Los ciudadanos romanos tenían ciertos derechos. Solo los niños de familias adineradas podían recibir educación primaria, pero solo los varones de familias adineradas podían continuar hacia la secundaria, mientras que a las niñas usualmente se les obligaba a casarse en un matrimonio arreglado. The Roman family was a peculiar institution. The figure who held power in the family was called the pater familias, the father of the family, and he would hold all power. That is, he would hold power over his sons, over his grandsons, over his great-grandsons in the male line. He would have power over his wife, and he would have power over his unmarried daughters. He had the power to execute sons and daughters if he wanted to. He also had power to force his children to marry. He could force them to divorce. Las disputas domésticas usualmente se manejaban dentro de la familia misma. Sin embargo, el asunto privado del matrimonio pronto se convertiría en un interés público durante el reinado de Augusto. Durante el período imperial, los hombres eran una necesidad preciada. El emperador Augusto lo sabía bien, ya que enfrentaba una población masculina mermada y hacían falta hombres jóvenes para reforzar el ejército y para ocupar puestos en el gobierno. Como resultado, el emperador instituyó políticas que animaban a los jóvenes de la clase alta a casarse y a procrear. Si pudiésemos sobrevivir sin esposas, ciudadanos de Roma, todos subsistiríamos sin esa molestia. Pero tal como lo ha decretado la naturaleza, debemos planificar para nuestra preservación duradera en vez de para nuestros placeres temporales. Augusto. What he did as a result of this was regulate marriages, so that if a Roman senator married early and had children, children was the key, he would get certain dispensations. He could run for office earlier. He could inherit in an easier way. If you didn't have children at a certain age, there were certain penalties. You were not allowed to inherit the full amount that someone might give you. También se ofrecieron a las mujeres ciertos incentivos para contraer matrimonio. A la mujer que tenía 3 hijos o más se le permitía heredar la propiedad de su esposo o de su padre cuando murieran. Antes de que Augusto tomara el poder, las mujeres no tenían derecho a la propiedad, ni se les permitía vivir independientemente. Pero aún con estos incentivos, tener hijos era una carga pesada.
Because giving birth was such a dangerous thing for a woman, and because so many women died actually giving birth, birth control and abortion were practiced in both the lower classes and the upper classes. We're lucky to have surviving a work by a Greek doctor from the 1st century who writes on these things. The methods of birth control, one of them was the rhythm method, but unfortunately he got the rhythm wrong, so it wouldn't have helped many women. As far as abortion goes, again, we have records of methods practiced. Some of them sound quite familiar, I think. They advise hot baths, they advise jumping up and down a lot, they advise lifting heavy objects, riding animals, things like that. Augusto promovió el matrimonio y la familia en un esfuerzo por reformar lo que él veía como una moral decadente en la sociedad romana. Sin embargo, Augusto pronto descubrió que su plan de valores familiares causaría un escándalo dentro del palacio imperial. Durante siglos, los romanos se habían deleitado libremente en sus placeres sexuales, participando en lujuriosas orgías o teniendo aventuras amorosas clandestinas. Pero en el año 2 a.C., el emperador Augusto se lanzó en una cruzada para limpiar lo que él creía era un comportamiento inmoral. Instituyó la legislación de los valores humanos, la cual condenaba al adulterio. Las aventuras extramaritales ya no eran una cuestión privada entre marido y mujer, eran un asunto de Estado. If a woman was caught in adultery, she would not only lose a substantial amount of property, but she would be divorced by her husband, but she would be exiled to an island where she would live under unpleasant circumstances, away from her family, and most importantly, away from Rome. Los hombres romanos estaban protegidos por la ley para matar a su esposa o a sus hijas si las atrapaban cometiendo un acto adúltero, pero las mujeres, sin embargo, no disfrutaban de los mismos privilegios legales. There's very definitely a double standard for men and women. When Augustus introduced the laws on adultery, he himself was caught out in his own family. It seems that Augustus himself committed adultery, this is referred to, probably more for political reasons than his interest in the women, that he wanted to find out what their husbands were up to. Augusto se excluyó a sí mismo de cualquier juicio moral, pero impuso sus estrictas leyes morales sobre los ciudadanos romanos, incluyendo a los miembros de su propia familia. En el año 2 a.C., la hija del emperador, Julia, fue atrapada cometiendo adulterio, y el propio Augusto la condenó a pasar el resto de su vida en una isla apartada. Julia had a tremendous reputation of having wild orgies, of engaging in affairs with many of the upper-class men of Rome, and Augustus exiled her to an island. She was never recalled from exile. She died in exile. But one thing that is interesting, I think, is in the first imperial family, the Julio-Claudian family, 5 emperors, 6 of the women are exiled for adultery, 6 of them. It's a way of getting rid of women who for some reason are dangerous. We don't know what the reasons are. There are sometimes suspicions that the men they're involved with are perhaps a threat to the stability of the government. And so the reasons, although they're exiled for adultery, it's not just that. La esposa de Augusto fue una de las pocas mujeres aristócratas que escapó al escándalo moral. Livia Drusila estaba casada y embarazada cuando conoció al Augusto de 25 años. Con el tiempo se divorció de su esposo para convertirse en la tercera esposa de Augusto. Pero Livia no permanecía en silencio en el palacio real. Era una primera dama calculadora y astuta, quien deseaba que su hijo Tiberio se hiciera cargo del trono real. She's one of the very few women who is absolutely free from sexual scandal. There is not a hint ever made against Livia's private life in that sense. And in this way, she's very different from the other women who were surrounded by scandals, by sexual scandals, by stories of orgies and things like that. Aunque Augusto era mujeriego, permaneció casado con Livia hasta su muerte.
El antiguo autor Suetonio escribió que Augusto la amó y estimó hasta el final sin rival. Al poner en vigor su legislación moral, el emperador Augusto pudo influenciar una gran parte de los aspectos del imperio, incluyendo las artes. Pero con el tiempo, algunos de sus métodos estrictos de gobernar caerían en desgracia con los ciudadanos de Roma. El Imperio Romano produjo algunas de las mentes literarias más brillantes de la historia. Livio, quien escribió 142 libros sobre la historia de Roma, y Virgilio, el filósofo poeta, que escribiera el poema épico La Eneida. One of the significant cultural ways in which Augustus established his power was by funding, supporting, and controlling a group of court poets who wrote the kind of poetry that celebrated Augustus's moral revolution and the new golden age which Augustus claimed to have brought to Rome. These were poets who wrote for money, who wrote under strict conditions of patronage. El emperador Augusto dictaba qué tipos de libros podían escribir los autores romanos, pero no todos los escritores se apegaban a su decreto. El poeta Ovidio escribió un libro llamado El arte de amar, un manual instructivo acerca de cómo seducir a las mujeres y más específicamente, cómo tener una aventura clandestina con una mujer casada. Augusto se escandalizó con el contenido del libro y como castigo, desterró a Ovidio de Roma. There's, of course, an appalling irony in all of this, because one of the most immoral and disorganized, dysfunctional families in imperial Rome is Augustus's. But the persistent rumors about the imperial family must have undermined Augustus's own moral stance, must in some way have made him appear in public to be more of a hypocrite than he would have wished. Las leyes morales de Augusto resultaron ser impopulares y nada efectivas. El emperador cada vez hallaba más difícil poner en vigor una legislación que él mismo ignoraba. Augusto ganó más apoyo por sus esfuerzos en promover la veneración religiosa a través de todo el imperio. Lo hizo restaurando los templos paganos. También fue alabado por volver a darle fuerza al culto popular de las vírgenes vestales. Vesta era la diosa romana del hogar. Su culto consistía en 6 vírgenes llamadas vestales. Estas vírgenes se enclaustraban dentro de un templo para guardar la llama eterna de Vesta. La oportunidad de convertirse en una sacerdotisa vestal era un gran honor. Las niñas entre 6 y 10 años eran escogidas por el propio emperador. Las mujeres jurarían su virginidad y su devoción a la diosa durante 30 años. La violación de su castidad significaba la prisión o la muerte. For the Vestal, who is vowed to chastity for her entire life, the punishment is quite awful. She's put on the funeral bier, she's carried through the streets while her family mourns and tears their hair, and then she's buried in a chamber underground with a few beans and some water, and she's left up to the goddess Vesta, whether she lives or dies. I think in every generation there seems to have been a Vestal Virgin scandal. This is something that recurs every 30 or 40 years. And within living memory, there had been Vestals buried alive. Durante los 40 años que estuvo en el trono imperial, Augusto promulgó una letanía de reformas que le llevarían a reconocerlo como uno de los emperadores más grandes del imperio. Construyó enormes caminos y puentes, limpió las calles de las ciudades y hasta instituyó un departamento de bomberos. Revitalizó a Roma y la convirtió en la ciudad más opulenta del mundo. Dejé a Roma como una ciudad de mármol, si bien la había encontrado como una ciudad de ladrillo. Augusto. En el año 14, Augusto sufrió un infarto.
el emperador de 74 años cavilaba sobre a quién nombrar como su sucesor. Succession remains a perpetual problem for all Roman emperors. In a sense, they not only have to establish their dynastic credentials, their relation to Augustus, but they also have to show that they're the best citizen available to rule. And those two things are often quite difficult to bring together. Augusto no tenía hijos que heredaran el trono. Mientras yacía en su lecho de muerte, el Imperio Romano esperaba con ansiedad saber quién sería el próximo emperador, una posición usualmente heredada por un hijo o un familiar consanguíneo. Por falta de un heredero directo, Augusto le entregó su título a su hijastro Tiberio. Aunque su madre Livia se esforzó mucho para persuadir a Augusto que le legara su trono, en realidad Tiberio no quería el cargo. Asumir el título de emperador era un asunto arriesgado. Las tomas hostiles, las revueltas y las intrigas familiares serían una preocupación constante. De los 12 primeros emperadores, 4 morirían pacíficamente, 2 se suicidarían y los otros 6 serían asesinados. Roman emperors knew that there was always a danger of violent death, perhaps on the battlefield, but more likely through assassination, whether by one of their own officers or possibly by another Roman politician. Other senators were fairly often caught involved in plots against the life of the emperor. Some of these leading figures, indeed starting with Julius Caesar himself, were able to really take not much notice of this threat. Julius Caesar famously said he would rather die once than constantly die, so to speak, through fearing the threat of assassination. But others do seem to have become rather paranoid about the threat of plots to their lives. Augusto había instaurado una guardia pretoriana. Al igual que los agentes presidenciales del servicio secreto de hoy, estaban contratados para proteger al emperador al costo que fuera. Quienquiera que visitara el Palacio Imperial era minuciosamente registrado, pero con el tiempo a la Guardia Pretoriana se le haría difícil proteger a los emperadores de sus propios hijos, quienes con frecuencia demostraban un comportamiento rebelde. They had dynasties, but usually younger princes, having been brought up in the imperial palace with very few social restraints, would be dangerously unpredictable as emperors. These are the sorts of figures who are depicted as mad. Mientras el imperio crecía en poder y riqueza, muchos príncipes reales tomaban medidas desesperadas para apoderarse del trono imperial. Pero la mayoría de los emperadores se daría cuenta de que la amenaza de asesinato los acechaba entre las paredes del Palacio Imperial y dentro de su propia familia. Puede que César Augusto haya inventado el término familia disfuncional, pero el emperador que lo sucedió lo perfeccionó. Después de 23 años en el trono imperial, Tiberio murió. Su sucesor fue su sobrino nieto, Calígula, a quien tenían por demente. Se decía que Calígula sufría de epilepsia e insomnio, un desorden de sueño que le permitía suficiente tiempo para planificar las ejecuciones de su madre y de sus hermanos, al igual que para cometer incesto con sus hermanas. Amaba a los animales de las clases más raras y adoraba tanto a su caballo que amenazó con convertirlo en senador. Pero las brutales tácticas gubernamentales de Calígula finalmente le pasaron factura. En el año 41 fue asesinado por sus propios senadores. El tío de Calígula, Claudio, seguía en línea para heredar el trono. Cuando Claudio se enteró de que su sobrino había sido asesinado, se escondió cobardemente tras las cortinas del palacio, temiendo que los asesinos también fueran tras él. Más tarde fue descubierto por la Guardia Pretoriana. Sin un reemplazo adecuado para Calígula, los pretorianos obligaron al pueblo romano a hacer de Claudio su nuevo líder. La imagen del asesinato de Calígula obsesionaría toda la vida a Claudio.
Cuando caminaba, sus débiles rodillas se doblaban bajo su peso y tenía muchas particularidades desagradables. Echaba espuma por la boca, la nariz siempre le goteaba, era tartamudo y la cabeza le temblaba todo el tiempo. Suetonio. Claudio se crió como un niño enfermizo, abusado verbalmente por su familia. Su madre, Antonia, hija de Marco Antonio, decía que su hijo era un monstruo. De adulto, Claudio se convirtió en un recluso, haciéndose dependiente de la bebida, el sexo y el juego. Al convertirse en emperador, Claudio siempre se mantuvo alerta acerca de los asesinos y logró escapar a 6 atentados contra su vida. A través de los años, la paranoia de Claudio llevó a la ejecución de 35 senadores y de más de 300 caballeros, de los cuales sospechaba que lo querían asesinar. Pero poco sabía Claudio que su asesino acechaba dentro de su propio hogar. El emperador se había casado con la hermana de Calígula, Agripina, quien secretamente deseaba que Nerón, su hijo de otro matrimonio, accediera al trono. Agripina planeó matar a Claudio sirviéndole un plato de hongos envenenados. Cuando los hongos fracasaron, Agripina hizo que su médico le dejara caer una gota de veneno en la garganta. Con la muerte de Claudio en el año 54, el trono le quedó a su hijastro, Nerón, quien luego confesaría que había tomado parte en la muerte de Claudio. Nerón casualmente comentó una noche mientras cenaba que los hongos eran la comida de los dioses. Por haber ayudado a su hijo a ascender al trono, Agripina esperaba ser recompensada y nombrada corregente de Roma, pero Nerón pensaba de otra manera. And then later on, Nero decided that his mother was rather overweening and had too much power over him, so he contrived to have her assassinated by some of his own soldiers and officials. So you can see from this example that there were sometimes very serious stresses within these imperial families, which could lead to murder. De todos los emperadores, antes y después de él, ninguno recibió tantas críticas negativas como el emperador Nerón. Lo describían como un tirano egoísta y demente. Durante su reinado asesinó a su madre, a 2 esposas y a un hermanastro, y hasta castró a uno de sus amantes masculinos. De día, Nerón disfrutaba ejecutando a innumerables hombres, mujeres y niños. De noche, merodeaba por las calles de Roma y obtenía placeres baratos asaltando mujeres y robando tiendas. Nerón traicionó a su familia y a sus amigos de igual forma, pero el emperador también tenía un lado gentil. Era un protector de las artes y escribía poesía, pero su pasión más grande era la música. Nunca antes había aparecido en un escenario romano un emperador para tocar una lira o actuar en una obra teatral. Los nobles romanos veían sus apariciones públicas como escandalosas, pero nadie osaba dudar de su talento musical por temor a ser torturado. I have to confess that Nero is one of my favorite emperors. Nero is one of my favorite emperors because he's nothing like as bad as he's portrayed. What's central to Nero is the idea of acting, which of course is central to any form of politics, ancient or modern. Nero was a good actor, like any good American president. He acted his way through situations. For this, he was hated by the people who principally wrote the histories. For them, he's a man who goes on embarrassing stage tours of Greece, who sings while Rome burns. En el año 64, Nerón debió enfrentar un desastre. Un incendio destruyó la mayor parte de Roma. Muchos romanos culparon a Nerón del incendio de la ciudad. Decían que había comenzado el fuego intencionalmente, que deseaba nivelar la ciudad porque necesitaba espacio para construir su propio parque de diversiones. There's no need to think that they're deliberately set or that Nero was behind this one. In fact,
the Great Fire in Rome cleared a lot of slums in the center of the city and allowed Nero to build his Golden House, a fantastic pleasure park, a pleasure park which we should remember was open to Roman citizens, was open to the inhabitants of the city. It's only, again, the aristocrats who rejected and objected to Nero's populist policies that saw this as some kind of extravagance. But this, I think, was a kind of Roman Disneyland funded by the emperor, jollity for all, but hated by those aristocrats who thought that they should have possession and control of the emperor. Después del incendio de Roma, la popularidad de Nerón se hundió como nunca antes lo había hecho. Sus ejércitos y sus provincias se volvieron en su contra. Temiendo ser asesinado, Nerón, de 38 años, tomó su propia vida, clavándose una daga en el cuello. Consumido hasta el final, el secretario de Nerón relata que sus últimas palabras fueron: ¿qué artista está perdiendo el mundo? Durante el año que siguió al suicidio de Nerón, el imperio tuvo 3 emperadores. Todos murieron de manera violenta. A fines del año 69, Vespasiano se convirtió en el 9º emperador. Vespasiano, un italiano con orígenes en la clase media, era más apreciado que los 3 emperadores previos que provenían de la clase alta romana. Vespasiano comenzó a reconstruir la ciudad quemada. Además de la construcción de templos y edificios públicos, se erigió un gran anfiteatro. El Coliseo de piedra que dominaba el horizonte de la ciudad se convertiría en un símbolo imponente del poderío de Roma y de su gloria eterna. En el año 88, ninguna otra vista de Roma atraía más atención que la del Coliseo, una huella imperial, una obra maestra de la ingeniería. El formidable anfiteatro de piedra tenía 4 pisos de altura. Estaba soportado por arcos abovedados, cada uno decorado con estatuas de los dioses romanos. Dentro del Coliseo, largos corredores con eco llevaban hasta filas y filas de asientos de piedra. Debajo de la imponente estructura había un laberinto subterráneo de pasajes y cuartos enjaulados. Mandado a construir por el emperador Vespasiano en el año 78, el Coliseo fue terminado 10 años después por su hijo Tito, el 10º emperador de Roma. El día de su inauguración, 50.000 espectadores bulliciosos llenaron el anfiteatro para ver los juegos de los gladiadores, donde hombres con los torsos desnudos luchaban hasta morir usando espadas y tridentes. La entrada era gratis. Los juegos eran un obsequio del emperador Tito para la gente de Roma. El Coliseo se convirtió en una herramienta política para los emperadores subsiguientes como medio para obtener el apoyo de la gente. Y para la mayoría de los ciudadanos, nada era tan emocionante como el deporte de matar. I think it's interesting to try to imagine what opening day here was like. The Roman citizens must have seen this enormous building rising up to the skies for 6 or 7 years. They must have watched the process of the building of this enormous construction. They must have known it was for them. It was their building given to them for the emperor. There must have been tremendous excitement, expectation. And then in the year 80, the Emperor Titus had great ceremonies. There must have been processions, there must have been music, fanfares. It was something that the emperor wanted the people to enjoy so that the people would respond to him, that they would support him, and that they wouldn't rebel, they wouldn't cause riots, they wouldn't be difficult. Algunos gladiadores se ofrecían como voluntarios para esta precaria carrera. Entrenaban en escuelas especiales con la esperanza de alcanzar fama y fortuna. Pero la mayoría de los gladiadores eran prisioneros, criminales convictos y esclavos. Para ellos, los juegos eran una forma de obtener su libertad o una peligrosa batalla para mantenerse vivos.
Sometimes they'd be matched against each other so that you'd have the net man who was agile because he wasn't weighed down by the heavy equipment, fighting a heavily armed gladiator, and people would put money, they would back which one they thought would win. There's also evidence that at some few periods in Roman history there were women gladiators. Los espectáculos de los gladiadores no solo eran de hombres combatiendo contra hombres, también se importaban animales salvajes exóticos del norte de África y de Asia. El día del evento, cientos de leones, tigres y osos permanecían enjaulados debajo del Coliseo. Un sistema de poleas subía las jaulas hasta el nivel del anfiteatro, donde se suponía que los animales debían luchar. There was a very set program for the games in the Colosseum, which built up to a climax at the end of the day. In the morning, there were animal fights, fights between animals, where you'd have a smaller animal being attacked by a larger animal. This would then graduate to animal fighters coming in and fighting the animals. This then would graduate to another spectacle, perhaps one of the most horrendous of the spectacles, in the midday session, the so-called midday matinee, when criminals would be brought in to entertain the public, and the criminals would simply be executed. El Coliseo apenas era uno de los tantos anfiteatros que ofrecía estos deportes a los espectadores. Desde los días de Espartaco en el año 80 a.C., se construyeron anfiteatros de piedras similares en casi todas las provincias romanas. I'm in the amphitheater at Syracuse, which is an interesting place. This amphitheater, as we see it now, was built in about 200 AD. One of the things that the builders of amphitheaters had to think about was protecting the spectators. One of the ways in which the spectators were protected from the wild beasts was by having barriers put up. And what we find frequently is that the barriers were rounded at the sides so that when the animals might try to jump up, they would slip down. What we also find is these could be used for other purposes. And here we have an inscription which tells us that this marked out the place, the seating element, the seating area, which belonged to the family of Statilius. This is the locus Statilii, the place where the family had purchased their seating. Con el auge de la popularidad de los juegos, cada emperador debió mejorar los espectáculos para así satisfacer la sed de sangre y violencia del público. Algunas veces el Coliseo se inundaba para ofrecer batallas navales. Años más tarde, en el año 107, el emperador Trajano ofrecería el mayor espectáculo de carnicería. 10.000 gladiadores y más de 11.000 animales salvajes fueron brutalmente muertos. It's clear, however, that human beings are fascinated by blood, by violence, by murder. And in modern societies, we can say that similar things we have, such as bullfights, dogfights, the violence that we have programmed now into television. But I think in the end, the difference between what we see on the television screen, the violence that modern people are fascinated by, is a world apart from what took place here, and that is the very deliberate massacre and slaughter of human beings exclusively for the entertainment of the public. Pero el espectáculo de los gladiadores no era el juego más popular de la antigua Roma. En todo el imperio, los fanáticos frenéticos llenaban las pistas de carreras que llamaban circos para ver a su carro favorito llegar a la victoria. Los conductores y sus caballos se dividían en equipos llamados rojos, verdes, azules y blancos. A veces competían hasta 8 carros al mismo tiempo por un premio en metálico y por la pura gloria de ganar. Pero las carreras eran peligrosas. En la furia de la competencia, los carros con frecuencia chocaban al entrar en las curvas. Una colisión súbita podía significar la pérdida de miembros o de la vida misma. Si bien los romanos disfrutaban de los espectáculos públicos, no todos estos eran violentos.
Los ciudadanos también asistían al teatro o presenciaban obras musicales. También buscaban la relajación yendo a los baños públicos. Los romanos visitaban estas antiguas termas diariamente para asearse, ejercitarse e incluso para llevar a cabo reuniones de negocios. Visiting the Roman baths is a matter of going to a whole sequence of rooms, cold, warm, hot, which you may do in various different orders. Here, the great echoing room is the frigidarium, the cold room, and at the end is the cold plunge. Invigorating dip here, and you're right up to your chin in water. The money and the interest that they put into baths shows the importance of bathing in Roman social life. Let's go through from the cold room into, next we reach a changing room. This room covered with stuccos, with figures of gods and men in armor. Let's go this way and have a proper dip. Here, this is almost like this is a thermal bath. Again, nearly 6 foot deep down the steps. So here I'm up to about my chest, but in the center of the bath is a heating mechanism, a very unusual heating mechanism made of bronze, a circle with another circle in the middle, and down below us there's another furnace, and this would be continuously warm, sending up warm water all around this pool. And you can imagine, you can easily get 30 people here together. And it's that fact of 30, 40 naked people together that raises what for the Romans is one of the moral worries about the baths. What happens when you're all just naked together? And one way they deal with that is to say, well, at least let's keep men and women separate. Let's have separate baths for women and men, because mixed naked bathing is too much to ask of any civilization. La mayoría de los romanos no podía darse el lujo de poseer una tina o una ducha. Tampoco tenían deleites como el jabón. Así que los ciudadanos romanos visitaban los baños públicos con frecuencia. Se aseaban untándose aceite en la piel y raspándolo con un instrumento metálico curvo. Además de limpieza, los baños ofrecían masajes, tratamientos de cera y depilación. There's a marvelous description by the philosopher Seneca of how horrible it was to have a flat near public baths, because he says you can hear all the people squealing and shouting to each other, and the worst thing of all, he says, is when the underarm hair plucker gets to work and the squeals that come from people as they have their hair plucked. El Imperio Romano ofrecía una gran variedad de pasatiempos para la distracción de sus ciudadanos. Los rituales y las tradiciones de la vida diaria les daban a los romanos una sensación de pertenencia. Establecida por Augusto, los primeros emperadores crearon una tradición cultural que duraría durante siglos. Les recordaban a los ciudadanos que ellos también formaban parte de un imperio pujante, el glorioso Imperio de Roma. Dentro de esta ciudad eterna, los emperadores crearon una tierra de fantasía para la diversión del público. Un lugar donde el ciudadano corriente podía participar de la pompa y esplendor que una vez había estado reservada para reyes y aristócratas. Pero observando este imperio de fronteras en expansión y monumentos colosales, no olvidemos que esta fue una sociedad basada en la esclavitud y en la crueldad. El Imperio Romano fue un lugar de contrastes impactantes, riqueza y pobreza, bondad y maldad, lo mejor de lo mejor y al mismo tiempo, lo peor de lo peor del espíritu humano. Los acompañó Joe Mantegna.